Bienvenido y bienvenida a este video sobre cómo cultivar relaciones saludables y significativas. En este video, descubrirás consejos y estrategias útiles para establecer relaciones saludables y significativas en tu vida. Sabemos que las relaciones interpersonales son fundamentales para nuestra felicidad y bienestar emocional, y por eso queremos brindarte las herramientas que necesitas para construir relaciones positivas y significativas. Además, si te gusta el contenido que ofrecemos, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir actualizaciones de nuestros nuevos videos y contenido exclusivo. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras últimas publicaciones y recibir más consejos y estrategias para mejorar tu vida. No esperes más. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna de nuestras publicaciones futuras. Empecemos. Primero, es importante que identifiques tus valores y necesidades en una relación. ¿Qué es lo que más valoras en una relación? ¿Qué necesitas de los demás para sentirte satisfecho y feliz? Una vez que identifiques estas cosas, podrás buscar relaciones que se ajusten a tus valores y necesidades. Nos enfocaremos en identificar tus valores y necesidades en una relación. Para muchas personas, puede ser difícil identificar estas cosas, pero es importante hacerlo para construir relaciones saludables y significativas. Primero, es importante preguntarse qué es lo que valoras en una relación. Por ejemplo, ¿valora la honestidad, la lealtad, la empatía o la comprensión? Identificar tus valores te ayudará a saber qué es importante para ti en una relación. Luego, es importante identificar tus necesidades en una relación. ¿Necesitas sentirte apoyado, escuchado o amado? ¿Necesitas que la otra persona respete tus límites y te brinde espacio cuando lo necesites? Identificar tus necesidades te ayudará a saber qué esperar de una relación y a buscar a alguien que pueda satisfacer esas necesidades. Una vez que hayas identificado tus valores y necesidades, es importante asegurarse de que estás buscando relaciones que se ajusten a ellas. Si tus valores y necesidades no están siendo satisfechas en una relación, es posible que no estés obteniendo lo que necesitas de esa relación. Por último, es importante recordar que tus valores y necesidades pueden cambiar con el tiempo. Lo que valoras y necesitas en una relación hoy puede no ser lo mismo que en el futuro. Por lo tanto, es importante revisar y actualizar regularmente tus valores y necesidades en una relación para asegurarte de que estás construyendo relaciones saludables y significativas a largo plazo. La comunicación es clave para cualquier relación saludable y significativa. Asegúrate de comunicar claramente tus expectativas y necesidades a la otra persona. Si la otra persona no sabe lo que necesitas, no podrá satisfacer tus necesidades. Nos enfocaremos en la importancia de comunicar claramente tus expectativas en una relación. La comunicación efectiva es la clave para cualquier relación saludable y significativa, y esto incluye comunicar claramente lo que esperas de la otra persona. Para comunicar tus expectativas claramente, es importante ser específico y directo. Por ejemplo, si necesitas que tu pareja te brinde más tiempo y atención, comunica esto de manera clara y específica en lugar de esperar que adivine lo que necesitas. Asegúrate de que tu pareja entienda lo que esperas de la relación y cómo pueden satisfacer tus necesidades. También es importante escuchar las expectativas de la otra persona y asegurarte de que ambas partes están en la misma página. La comunicación efectiva es un proceso bidireccional y debes estar dispuesto a escuchar las necesidades y expectativas de la otra persona también. Además, es importante ser honesto en tus comunicaciones y no tener miedo de expresar tus sentimientos y emociones. Si algo te molesta en la relación, es mejor hablarlo en lugar de reprimirlo. La comunicación abierta y honesta es fundamental para construir relaciones saludables y significativas. Por último, es importante recordar que la comunicación es un proceso continuo y que debes seguir comunicando tus expectativas a medida que la relación avanza y cambia. Las necesidades y expectativas de las personas pueden cambiar con el tiempo, y es importante estar abierto y dispuesto a adaptarte a estos cambios a medida que surgen. La empatía es una habilidad importante en cualquier relación. Trata de ponerte en el lugar de la otra persona y entender sus sentimientos y perspectivas. La empatía puede ayudarte a construir relaciones más profundas y significativas. Nos enfocaremos en la importancia de establecer límites saludables en una relación.
Los límites son importantes porque te ayudan a mantener tu propia identidad y autonomía en una relación y te permiten mantener el respeto y la dignidad de ambos individuos. Para establecer límites saludables en una relación, es importante identificar tus límites personales y comunicarlos claramente a la otra persona. Esto puede incluir límites emocionales, físicos, sexuales o de cualquier otro tipo que necesites para sentirte cómodo y seguro en la relación. Una vez que hayas establecido tus límites, es importante mantenerlos y hacerlos respetar. Si la otra persona viola tus límites, es importante comunicar esto de manera clara y directa y establecer las consecuencias si se vuelven a violar en el futuro. También es importante ser respetuoso con los límites de la otra persona y estar dispuesto a comprometerse cuando sea necesario. Si tus límites entran en conflicto con los de la otra persona, es importante encontrar soluciones que satisfagan las necesidades de ambos y asegurarse de que se sientan respetados y valorados. Por último, es importante recordar que los límites saludables son una parte importante de cualquier relación saludable y significativa y que debes estar dispuesto a establecer y mantener tus límites en todas tus relaciones. Esto te ayudará a mantener tu propia identidad y autonomía en la relación y a construir relaciones más saludables y significativas a largo plazo. Escuchar activamente es otra habilidad importante en cualquier relación saludable. Escuchar activamente significa prestar atención a lo que la otra persona está diciendo sin interrumpir o juzgar. Escuchar activamente puede ayudar a construir relaciones más fuertes y significativas. Nos enfocaremos en la importancia de la empatía y la comprensión en una relación. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona y comprender sus sentimientos y perspectiva, mientras que la comprensión implica escuchar y ser sensible a las necesidades y sentimientos de la otra persona. Para cultivar la empatía y la comprensión en una relación, es importante practicar la escucha activa y prestar atención a las señales no verbales de la otra persona. Esto implica darle toda tu atención a la otra persona, sin distracciones, y tratar de comprender su punto de vista. También es importante ser honesto y expresar tus propios sentimientos de manera clara y abierta para que la otra persona pueda comprender tu perspectiva. Además, es importante ser consciente de las diferencias culturales y de personalidad en una relación y ser respetuoso y comprensivo de las diferencias de la otra persona. En lugar de juzgar o criticar a la otra persona, es importante tratar de comprender su punto de vista y ser tolerante de las diferencias culturales y personales. Por último, es importante recordar que la empatía y la comprensión son habilidades que se pueden desarrollar con la práctica y el esfuerzo. Si estás luchando para comprender a la otra persona, puedes preguntarle cómo se siente y tratar de ponerse en su lugar. La empatía y la comprensión son fundamentales para construir relaciones saludables y significativas a largo plazo. En resumen, para cultivar relaciones saludables y significativas en tu vida, es importante identificar tus valores y necesidades, comunicar claramente tus expectativas, practicar la empatía y aprender a escuchar activamente. Estas habilidades pueden ayudarte a construir relaciones duraderas y satisfactorias en tu vida. Recuerda, las relaciones son la clave para la felicidad y el bienestar emocional. Así que toma acción hoy y comienza a construir relaciones saludables y significativas en tu vida.